Hola, muy buenos días a todos, soy David Arellano y les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro curso Control Total de SketchUp Pro. El día de hoy veremos nuestro capítulo número 5 que corresponde a grupos y componentes. Veremos qué son los grupos y qué son los componentes y las diferencias que hay entre uno y el otro. También veremos cuándo utilizar los grupos y cuándo utilizar los componentes. Entonces, sin más, pasemos a SketchUp y veamos qué son cada una de estas opciones. Bien, voy a abrir SketchUp. Una vez en SketchUp voy a eliminar a este señor y voy a crear un rectángulo y lo voy a extruir, y de este voy a hacer una copia. Bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre un grupo y un componente. Bien, como su nombre lo indica, los grupos es para agrupar objetos similares. Por ejemplo, podemos agrupar los muros correspondientes a planta baja, los muros correspondientes a planta alta. Podemos agrupar las losas, podemos agrupar puertas, ventanas, muebles, carros, vegetación, árboles, etc. Eso nos sirve para agrupar. ¿Cómo podemos agrupar un objeto? Es muy sencillo. Seleccionamos nuestro objeto, le vamos a dar clic derecho al objeto y le vamos a dar donde dice crear grupo. Una vez hecho eso, tenemos agrupado nuestro primer objeto. Después vamos a agrupar el segundo objeto, crear grupo, y tenemos, en este caso supongamos que son dos columnas, ¿sí? Es importante, muchachos, que siempre agrupen los objetos individuales. Voy a hacer un ejemplo rápido de como si estuviéramos diseñando una casa, sale, para que se vea más claro el ejemplo. Voy a hacer algo así, voy a hacerle algo así, voy a hacer algo así. Este lo voy a copiar para acá, punto 15. Este voy a unir con este y aquí voy a borrar. Borrar aquí. Borrar aquí. Aquí voy a hacer punto 15 por punto 15. Este lo voy a copiar. 20, perdón, punto 20, no, más lejos, punto 35. Y voy a hacer otra copia. Ahí está. Bien, supongamos que esta es nuestra casa, ¿sí? Nada más voy a hacer unas correcciones aquí. Voy a eliminar esto y ya de cuenta que esto vamos a hacerlo así y esto vamos a hacerlo así. Esto voy a hacer una copia, punto 15. Ahí está, y esto lo vamos a, perdón, voy a eliminar esto y esto. Sale, ahí está. Bien, perdón, borrar aquí. Ahora sí, listo. Supongamos que esta es nuestra casa. Cuando estén dibujando, el primer tip que les doy, siempre trabajen con las normales. Las normales son las caras blancas hacia el eje positivo, o sea, hacia arriba. Para ello vamos a seleccionar nuestro dibujo, le vamos a dar clic derecho, invertir caras o invertir las normales. Esto nos va a evitar muchos errores en un futuro, por ejemplo como transparencias innecesarias o que texturas que no se previsualizan, ¿sale? Una vez invertido las caras, vamos a observar nuestro proyecto, ¿sí? Y vamos a empezar a agrupar. Por ejemplo, vemos que estos muros están en una sola cara, por así decirlo, en un solo dibujo. Entonces vamos a ver, vamos a levantarlo. Si lo levantamos, va a ser más difícil agrupar estos muros porque se selecciona todo. Antes de levantar, hay que darle doble clic, ¿sí? Y se va a seleccionar todo lo que esté unido, ¿sí? Aquí en este caso no está unido porque tenemos esta línea que los divide. Una vez hecho eso, vamos a darle a agrupar, crear grupo y vamos a levantar. Vamos a levantarlo, por ejemplo, 3 metros. ¿Sí? Igual este, doble clic, seleccionamos crear grupo y lo levantamos 3 metros. Ahí está. Igual este. Voy a eliminar esta división para que sea uno solo. Voy a levantar
y vamos a agrupar, crear grupo. Y como recuerden, como ya teníamos una dirección en extruir, SketchUp guarda esa memoria y con solo darle doble clic nos hace la misma altura. Ok, luego vamos a hacer lo mismo con estas columnas que hicimos aquí. Crear grupo, crear grupo, crear grupo. Bien, doble clic y doble clic. Bien, ¿por qué agrupamos las caras? ¿Sí? ¿Y por qué no hacemos esto? Por decirlo así, imaginemos que levantamos todo. Explotar es para quitar todos los grupos, ¿sí? Imaginen que lo levantamos todo sin hacer los grupos. Hay muchas personas que trabajan de esta manera. Y créanme que de esta manera es la peor y la forma que no lo deben de hacer. ¿Sale? Siempre hay que trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque es más fácil poder editar los grupos individuales a tener que editar todo, así por caras. Entonces, una vez hechos los grupos, nosotros vamos a determinar cuáles son los grupos que corresponden a cada objeto, ya sea por tipo o por material. En este caso, supongamos que van a ser por tipo y por material. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a abrir mi bote de pintar con la letra B y voy a buscar aquí en materiales, voy a buscar concretos o supongamos voy a asignar un color y vamos a suponer que este es un concreto. Una vez asignado, se lo voy a asignar a mis columnas y vamos a pensar que tenemos muros blancos y vamos a asignárselo a nuestros muros. Y por último voy a ir a materiales, voy a buscar vegetación y voy a asignarle este césped a mi piso. El piso también es importante hacerlo grupo, entonces vamos a crear un grupo igual este. Seleccionamos y crear grupo y se lo aplicamos. Ahí está. Bien, yo sé que esto no corresponde al piso correcto, pero es para el caso de ejemplo. Ahora, sabemos, voy a hacer más oscuro el concreto. Voy a abrir mi editor, voy a ir a colores. Y vamos a suponer que es este más oscuro. Voy a seleccionar y listo. Bien. En este caso, sabemos que estas tres son columnas y son del mismo material. Entonces, como es del mismo material, yo puedo determinar mi agrupación por material o por tipo. En este caso, vamos a hacerlo por material, perdón. Voy a seleccionar mis tres columnas, le voy a dar crear grupo. Y ahí está. Ahora yo sé que si yo muevo o toco mis columnas, voy a moverlas. Voy a suponer que hay una aquí, una acá adentro, otra acá. Ahora sí, voy a seleccionar todas y voy a agrupar. Listo, ahora yo sé que si yo muevo esto, voy a estar moviendo todo mi grupo que corresponde a columnas de concreto. Lo mismo para mis muros en la planta baja, por así decirlo. Voy a crear grupo y todos estos muros corresponden a la planta baja. Voy a crear una losa. Y voy a hacer aquí. Ahora sí. Voy a seleccionar todo y lo voy a agrupar. Este viene siendo mi losa. Entonces yo voy a hacer una planta alt arriba. Entonces este grupo de arriba corresponde a mis muros de la planta alta, muros de planta baja y mis losas las voy a agrupar. De esta manera se trabaja los grupos, ¿sale? Es de acuerdo a la agrupación que ustedes deseen, ya sea por tipo como les comentaba o por materiales, ¿sale? Ahí está. Bien, un tip que les doy, voy a eliminar esto. Cuando estén trabajando grupos, hay dos tipos de aplicación de materiales o texturas. Por ejemplo, voy a hacer un grupo. Tenemos dos tipos de materiales. Los materiales que trabajan a base de texturas o imágenes, o los materiales que trabajan a base de color, ¿sí? En este curso no veremos a detalle la creación de materiales, pero es muy seguro, es muy probable que más adelante estemos publicando tutoriales de materiales, de creación de materiales en V-Ray, ya sea el 3.6 o el 3.4. Bien,
Hay cosas que debemos de tener en consideración a la hora de aplicar materiales a nuestros grupos. Por ejemplo, si en dado caso de que sean texturas o que sea una textura, perdón, creada por imagen, siempre es esa textura hay que aplicarla dentro, ¿sí?, del grupo, o sea, directamente a las caras. ¿Por qué? Voy a abrir mi editor, voy a seleccionar con mi gotero esta textura de césped, o voy a buscar una que se note más el ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, denme un minuto. Nada más voy a aplicársela así para ver si se ve el ejemplo que quiero dar. Esta se nota más. Ok, vamos a aplicar, voy a trabajar con esa. Bien, como les comentaba, a los grupos hay que aplicarle el material siempre cuando es por imagen dentro, o sea, directamente a las caras. Voy a aplicárselo directamente a las caras y al otro se lo voy a aplicar desde afuera, ¿sí? Para que vean la diferencia. Vean, estoy en el grupo y yo llego y aplico el material. ¿Qué diferencia hay aplicárselo directamente a las caras o aplicárselo por fuera? Habrá texturas que se nota la repetición, por ejemplo en este caso se nota de esta manera, supongamos que tenemos muchas de esta manera, ¿sí? Entonces se ve muy repetida. Si nosotros aplicamos la textura por fuera, como es en este caso, voy a moverlo un poquito más lejos para ver el ejemplo y voy a hacer lo mismo. 3 copias. Vamos a tener un problema, la cual no vamos a poder hacer variación entre ellas, por lo tanto se va a ver muy repetida todas las columnas. ¿A qué nos referimos con variación? Si nosotros aplicamos la textura mediante una imagen directamente en la cara, SketchUp nos va a permitir esta opción. Si nosotros le damos clic a la cara, clic derecho a la cara, nos va a aparecer esta opción que dice textura y después nos va a aparecer esta otra opción que dice posición. Esto nos va a permitir nosotros mover la textura y por lo tanto cambiar su diferencia, por así decirlo, con la otra. Voy a escalar la textura ya que está muy chiquita, voy a hacerlo un poquito más grande. Para escalar las texturas se vienen a la opción de edición y aquí asignar un tamaño. Por ejemplo, le voy a poner un tamaño de 1, cierro. Y vean cómo ya no coincide, como este caso, vean que esta piedrita coincide con esta piedrita, pero acá ya no la tenemos. Entonces voy a ir otra vez a esta, textura, posición y voy a mover. Igual a esta, textura, posición y muevo hacia el otro lado, por ejemplo. Esto lo que nos va a permitir es darle una variación a nuestras texturas o a nuestros objetos. Por lo tanto, rompemos con esa monotonía que nos descubre mucho en los renders, ¿sale? Es importante siempre tener una variación en nuestras texturas, ya que ese es el comportamiento real de lo que cómo se comporta real, perdón, los materiales. En el caso de los grupos aplicada la textura por fuera, si nosotros tratamos de mover, la textura no nos va a dejar, ¿sale? La única manera que nosotros nos permita poder editar las texturas cuando nosotros la aplicamos fuera del grupo es entrar y darle clic derecho a la cara y darle donde dice convertir textura única. Entonces le damos ahí, le damos aceptar y ya nos va a permitir darle posición. Pero esto es un trabajo innecesario, pudiendo ponerla directamente desde las caras, ¿de acuerdo? Ese es un tip que les doy conforme a los grupos. Entonces, repetimos, un grupo lo podemos dividir en dos, puede ser por tipo o por materiales. Ahora, en el caso de los grupos por color, o perdón, las texturas que son mediante color, esas sí las pueden aplicar desde afuera, ya que no necesitan hacerle una variación a la textura. Por ejemplo, voy a aplicarle un color y este sí se puede aplicar desde el grupo en general, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué son los componentes? Los componentes, voy a llevar este ejemplo, estas tres. Bueno, me lo voy a llevar. Voy a pegarlo aquí. Voy a explotar todo.
explotar. Ahí está, y voy a eliminar estas que no necesito. Bien, un componente en sí es una clonación que afecta a todos sus hermanos, por así decirlo. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho, crear componente, me va a permitir asignarle un nombre a esta columna. Por ejemplo, yo le puedo poner columna concreto 1, suponiendo que tenemos diferentes tipos de concreto, ¿sí? Voy a darle crear y ahora voy a eliminar estas. Viéndolo bien, no las necesito. Y ahora, si yo copio esta columna muchas veces, ¿sí? Estoy creando clones de mi columna inicial. Por lo tanto, si nosotros necesitamos cambiar la altura de la columna, ya que suponiendo que nos equivocamos en el proyecto y las columnas las hicimos muy altas y realmente son más bajas, la creación de componentes nos va a permitir modificar todos nuestros clones al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo entrar a este y puedo modificar su altura, ¿sí? Y se modifican al mismo tiempo. Eso nos ahorra tiempo de estar entrando uno por uno y estar modificando, como es en el caso de los grupos. En el caso de los grupos, si nosotros modificamos la primera columna, vean cómo no se modifica el resto, ¿sale? Entonces, ¿qué puntos hay que tener en consideración cuando trabajamos componentes? Cuando los objetos sean repetidos o tengan las mismas dimensiones, ¿sí? Ya sea en caso de columnas, como en este ejemplo, en muros, también puede ser en ventanas, canceles, puertas y entre otras opciones, ¿sí? Entonces ustedes deben de considerar cuándo usar componentes y cuándo usar grupos. Es muy importante esto, ya que a la hora de trabajar con proyectos les va a ayudar, a trabajar de una manera más ordenada y limpia. Entonces esto sería todo en el caso de los grupos y componentes. Bueno, entonces espero les haya servido de gran utilidad y les haya ayudado a entender un poquito la diferencia entre grupos y componentes. Entonces, sin más, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y muy buen día.